Primero de Samuel 25. Vamos a leer inicialmente los versos 32 y 33. Amén. Dice así: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Vieron, mis hermanos, este es un texto largo. Yo les pido que no se abrochen los cinturones de los ojos, no se duerman, porque ya como ustedes ya están acostumbrados, son largos los sermones que yo hago. Entonces, yo quiero, mis hermanos, alargar todo este capítulo hoy. Son 44 versos. Pero además, mis hermanos, quiero que veamos qué hace este capítulo 25 acá, porque de repente, después de la persecución que nosotros vemos de Saúl a David, y después del perdón que nosotros vimos en esa persecución, allá en el capítulo 24, tenemos este capítulo 25. Tal vez muchos de aquí ya lo han leído. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Nos quiere enseñar Dios con esto. En el seminario, a nosotros nos enseñaron algo muy importante para poder entender mejor las Escrituras. Para muchos, mis hermanos, esto es conocido. Pregúntele al texto. Hágale preguntas al texto. Pero una pregunta que es importante, al menos para mí, es: ¿en qué parte de todo el panorama redentivo se encuentra lo que yo estoy leyendo? Esto a mí me ayuda a ubicarme, a no salirme del orden divino de las cosas que aquí están escritas. Para poder entender mejor lo que nosotros vamos a ver hoy, yo quiero, mis hermanos, que esto quede como base. Que desde el capítulo 13, ahí en adelante, también el capítulo 15, capítulo 23, pero desde el 13 en adelante, mis hermanos, nosotros hemos comenzado a venir viendo la caída de Saúl del trono. Pero también, además de eso, mis hermanos, Dios en su misericordia nos ha dado y hemos visto el surgimiento de David al trono. Yo, como les mencioné la semana pasada, según los académicos, Dios está comprometido en la empresa de no solamente preparar a su ungido, sino que por medio de su ungido, cuidar de un pueblo, preservar un pueblo. Levantar, mis hermanos, un rey sobre Israel, que reine con justicia, según su palabra, siendo guiado por el Señor, obedeciéndole a Dios. Como ustedes ven esto, mis hermanos, eso es un estándar alto. El propósito del libro, primero de Samuel, no solamente es mostrarnos la transición que nosotros tenemos de jueces a reyes en Israel, sino también, y pongan atención a esto, de preparar a David para que se siente en el trono real, después de que Dios, no David, quite a Saúl, como nosotros lo vamos a ver en el capítulo 31. Entonces el escritor a nosotros nos quiere llevar a ver que Dios ha provisto un rey conforme a su corazón, que no ha abandonado a su pueblo, que Él sigue comprometido en preservarlos, guardarlos. Un rey se ha provisto Dios mejor que Saúl. ¿Y qué está haciendo Dios? Como hemos venido viendo, está preparando, está madurando, está moldeando a David a través de pruebas. ¿Para qué? Para que este rey confíe más en el Señor, dependa más de Él. Y entonces pueda llegar y sentarse en ese trono. Pero David, mis hermanos, y ahí es donde vemos la necesidad de uno mejor. David no es eterno. David no fue eterno. Así que, como no es eterno, para cuidar a Israel, Dios en David se ha provisto de un hijo de David mejor. Se ha provisto uno mejor que David, que sí es eterno. Que, mis hermanos, que es sin pecado. Porque por la paga del pecado es la muerte. David ha muerto. Este hijo de David es sin pecado. ¿Para qué? Para que este sí pueda darle la paz y la protección al pueblo de Dios que tanto necesita para siempre y eternamente. Dice, hermano, sí, obviamente yo estoy hablando del Señor Jesucristo, ese rey definitivo que no solamente aquel Israel, sino que todos necesitamos, ese que vino al mundo para salvarnos de una destrucción eterna y segura. Sabiendo entonces y teniendo esta base ahí, que nos encontramos en la preparación de David para el reino,
empecemos, mis hermanos, con el verso 1. Los vamos a ver todos. Verso 1 del capítulo 25 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Esto, mis hermanos, es la muerte de Saúl. A nosotros ya nos lleva al fin de una era, la era de los jueces. Este era el último juez. Duele ya no tener a Saúl. Pero, mis hermanos, miren, no es el fin de la misericordia y la obra de redentora de Dios. Dios se ha provisto uno. Samuel, mis hermanos, lo que está haciendo es abrirle paso al futuro rey de Israel. Una nueva era está empezando y se está desarrollando poco a poco, ¿verdad? Empieza con David y ya todos sabemos aquí, ¿verdad? Culmina en el Señor Jesucristo. Que David, mis hermanos, no es a quien nosotros tenemos que ver. Él apunta al Señor Jesucristo. Pero la muerte de Samuel y en las dificultades que se encuentra David, que ya nosotros las hemos visto, ahora ya no tiene ni a Samuel. Y busca, mis hermanos, protección una vez más en el desierto de Parán, que se encuentra al norte de la península de Siria, o del Sinaí, perdón. Siempre estamos, mis hermanos, en el territorio de Judá. David está ahí en el territorio de Judá huyendo y escondiéndose. Pero luego regresa a Maón. Ya lo habíamos visto que él habían dado allá en Maón en el capítulo 23, 24. Y este Maón quedaba, mis hermanos, como 1,5 kilómetros de Carmel, donde vamos a encontrar en Carmel a alguien. Ahora sí, leamos los versos 2 al 3 y dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Tenemos, mis hermanos, de los personajes de esta narrativa, comenzamos viendo a Nabal y a Abigail, súper conocidos para nosotros, probablemente. Un hombre rico era Caleb, este hombre, Nabal, de la línea de Caleb, un hombre de la misma nación de Judá. Tenía, y es lo primero que se nos menciona aquí, que este hombre tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Ok? Su hacienda la tenía en Carmel, o sea, su oficina donde él trabajaba la tenía en Carmel. Era de Mahón y viajaba a Carmel a trabajar donde tenía ahí su hacienda, por decirlo de una manera. Este hombre, mis hermanos, yo lo veía y yo decía: este hombre es rico por una razón. Tenía una mujer como Abigail, con tanto entendimiento, una mujer sabia. Y además, mis hermanos, con el combo, era hermosa. Nabal está esquilando sus ovejas. Es un hombre rico, está trabajando. Tal vez no es Nabal el que esquila, tal vez son sus hombres. Y esto es importante, mis hermanos, esto de que él está esquilando, es importante para entender por qué David le hace una solicitud a Nabal. Se dice que en el Oriente, y yo creo que también nosotros estamos familiarizados con esa hospitalidad del Oriente, que cuando un granjero como Nabal esquilaban sus ovejitas, era como el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Esquilar, mis hermanos, es quitarle la lana a las ovejas. ¿Okay? Quiere decir que había abundancia en ese tiempo. Estaba ya esquilando, quitándole a todas sus ovejas la lanita. Entonces había abundancia, había alegría. No hay plata y alegría. Estaban alegres. Entonces, mis hermanos, cada quien daba conforme lo que tenía, con un corazón dispuesto y hospitalario. Nabal tenía un montón. Entonces, mis hermanos, según esa costumbre oriental, tenía de sobra para dar. Dice un pastor que se llama David Gusick, citando a otro comentarista, dice: la esquila de ovejas era tradicionalmente celebrada por un banquete, con suficiente y hasta de sobra. Entonces, si entendemos esto de eso que están esquilando, este hombre tenía mucho. David le hace una solicitud. Leamos entonces la solicitud de David, que va del verso 4 al 9. Dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes,
enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. David, mis hermanos, hace una solicitud apelando a que es tiempo de prosperidad. Hemos llegado a un buen tiempo de abundancia, de hospitalidad. David también entiende esa costumbre oriental de la hospitalidad. Y además, mis hermanos, que ellos pues, han cuidado de los siervos de este hombre Nabal, los han protegido, han guardado mientras ellos están protegiendo las ovejitas. Si Nabal ha prosperado, mis hermanos, miren, en parte se lo debe a David y a esos hombres que han estado cuidando de cuatreros. ¿Qué hacían aquellos ladrones? Se robaban los granos de las eras. ¿Qué podían hacer los ladrones? Llegar a robarse las ovejitas ya bien lanudas. Pero David ha estado ahí con sus hombres cuidándolo. Así que la prosperidad de ese hombre Nabal es también, pues David tiene algo de mérito en esto. David entonces manda a 10 muchachos como mensajeros donde Nabal. David, mis hermanos, ha esperado incluso que probablemente haya fruto de todo esto y le paguen la esquilada a este hombre Nabal. Entonces, cuando ya le han pagado, David dice, bueno, vamos a ir a pedirle. Ahora, mis hermanos, esto es una costumbre del oriente, esa hospitalidad. Recuerden a Abraham, ¿verdad? Cuando venían aquellos hombres, no, vengan acá, yo les voy a preparar un cabrito. Después también hay una cuando ustedes recuerdan, aquel hombre que le dice, no, mire, tome a mi hija, yo le voy a sacar a mi hija, háganle lo que quiera, pero no me toque a mi huésped. Entonces, era, mis hermanos, esa costumbre era tan fuerte de cuidar, ¿verdad? A sus huéspedes, eran tan hospitalarios. Yo no sé si puedo poner un ejemplo, pero en los Estados Unidos, la gente llega y abre la refri, y eso no ofende a nadie. Pero si usted llega a abrir mi refri a la casa, eso a mí me ofende. Probablemente si es un hermano, ¿verdad? Pero es chocante. En Estados Unidos no es chocante. Bueno, era la costumbre aquí, ser hospitalario. David le manda a pedir, Nabal, mire, yo los he cuidado. Ya está esperando que le hayan pagado, ¿verdad? Y entonces, respetuosamente, y es, mis hermanos, esa paz que nosotros leemos ahí, es ese shalom, y lo hace 3 veces. Entonces, era una manera muy, pero muy respetuosa y humilde de dirigirse a este hombre. Y de pedirle, entonces, aprovechar y pedirle un poquito para sus 600 bocas que tenía que alimentar. Y que le reconozca algo también, mis hermanos, de haber cuidado esos animalitos o las cosas que ellos tenían ahí. Además, David, mis hermanos, y sus hombres necesitan la comida. Los jóvenes le dan el mensaje a Nabal y esperan la respuesta. Como su nombre, ¿verdad? Bien significa, como lo leímos ahí ahorita al inicio, necio, significa necio, eso significa Nabal, necio, grosero, cruel, tosco, y cito a Alfred Edersheim, un académico judío transformado al cristianismo por la gracia de Dios, y dice, fue así como David conoció a aquella persona a la que solo conocemos por lo que aparentemente era su nombre, Nabal, necio, un apelativo, o sea, un título ignominioso en el lenguaje del Antiguo Testamento, o sea, un ignominioso es humillante del Antiguo Testamento, donde el necio representaba a una persona obstinada, terca, que seguía su propio camino como si no hubiese Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. Así le responde Nabal. Leamos ahora, mis hermanos, los versos del 10 al 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Mis hermanos, Nabal sabía quién era David. Todos saben quién es David. Es el hombre que sale, que entra, que lucha las batallas de Jehová. Su mujer así lo reconoce también. El pueblo lo amaba. Donde quiera que Saúl mandaba a David, mis hermanos, cómo regresaba victorioso. Todo el mundo conocía, era la fama de David conocida. Ahora, mis hermanos, se nos parece Saúl, se nos desaparece Saúl por un momento, pero aquí lo reemplaza Nabal. Porque si nosotros hemos visto y también he remarcado, es el menosprecio que Saúl ha mostrado por David. Ahora Nabal, miren cómo menosprecia a David, lo empequeñece, como lo ha venido haciendo el malvado Saúl. Y hasta lo llama con desprecio y desdén, hijo de Isaí. ¿Quién se cree usted? ¿Quién es usted? Usted no es un don nadie para venir a pedirme. Y viene con un montón de chusma, me manda su chusma, para venir a pedirme y que yo le dé.
Mis hermanos, esto en el Oriente, cuando usted es una persona que se espera que sea hospitalaria, esto es chocante. Esto es una provocación. Esto es grosero. Esto no es nada común para ese tiempo. Usted no es más que un siervo rebelde, le dice este hombre Nabal. Pero eso sí lo sabía. Curiosamente eso sí lo sabía, que era un siervo rebelde y que andaba huyendo de su señor. Curiosamente, Carmel, donde tenía Nabal sus oficinas, su granja, su hacienda, todos sus bienes, aunque está en el territorio de Judá, apoyaba a Saúl. Porque adivinen, mis hermanos, ¿dónde fue que Saúl puso su primer y único monumento? Primero de Samuel 15:12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. D.A. Carson dice, Carmel debía de tener, y lo pone ahí como debía de tener cierta inclinación política a la monarquía de Saúl. Por eso, mis hermanos, uno llega a pensar que Nabal menospreciaba a David. Por eso uno dice, ya sé por qué Nabal menosprecia a David y lo trata de rebelde. Cosa, mis hermanos, que es totalmente mentira. Ya sabemos cómo era David, cómo se conducía David sabiamente en todo lo que él hacía. Yo ni conozco a estos hombres, a esa chusma que usted manda. Con estas palabras, mis hermanos, tan hirientes, tan groseras, tan hospitalarias, los 10 hombres se regresan y le cuentan todo a David. Habiendo oído esto, David, hermanos, mire, estamos en un momento crucial para el ungido del Señor. Esto es provocarlo, esto es molesto. ¿Cómo va a reaccionar el futuro rey ante tal ofensa y provocación? Recuerden, de nuevo la base. Dios está preparando a David. Verso 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Ante tan fea respuesta, mis hermanos, David se transforma por un momento en Saúl, que va en busca de su ofensor. Este sí es un ofensor real. Mis hermanos, David quiere tomar la justicia en sus manos. Quiere ir a derramar sangre inocente. Imagínense cómo pudo haberse sentido David de que él ha cuidado por tanto tiempo a esta gente y que Nabal le responda de esta manera. Se enojó. Hacer esto, mis hermanos, dejaría a David de alguna manera descalificado, manchado de sentarse en el trono. Cito a Blakey, y yo lo había citado anteriormente, William Blakey, otro académico, dice, se consideraba una dignidad elevada y solemne que hacía sagrada la persona del rey a los ojos del pueblo temeroso de Dios. Sin embargo, no era de carácter permanente, podía perderse por infidelidad o transgresión. David ni siquiera se ha sentado, pero tiene la promesa de esto. Podía perderse el reino por infidelidad, por transgresión, por pecar. Y David no se ha sentado y ya va a ir a pecar. ¿Qué debía hacer David? Confiar en el Señor, ¿verdad? Lo que eso nos viene a la mente. Qué fácil es de comenzar a darle la manito, ¿verdad? No, ten ánimo. David, confía en el Señor. Encomendar, pero eso es lo que tenía que hacer, encomendar su causa a Dios. ¿Cómo lo hizo ante Saúl? Primera de Pedro, a nosotros, mis hermanos, nos recuerda cómo respondió el rey definitivo, de que David es un tipo. Dice primera carta a Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. David no puede derramar sangre inocente, por al menos, mis hermanos, 4 razones que están profundamente ligadas con su papel en el plan redentor. La primera, hay un mandato divino contra el derramamiento de sangre inocente. Lo sabemos, Éxodo 20:13, no matarás. ¡Pum! Ahí, suficiente. Con eso es suficiente para que David se detenga. Y se lo hemos dicho a Saúl. Saúl, ¿no sabe la ley que dice no matarás? Bueno, David, no matarás, dice la ley. Ahora, mis hermanos, Dios lo aborrece. 6 cosas, dice Proverbios 16, del 16 al 17,
6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. David, como el ungido de Dios, mis hermanos, ¿cómo debía actuar? Con justicia, y no tomar la venganza personal o en sus manos. Y especialmente, mis hermanos, cuando no había una causa legítima. Alguien puede decir: David, ¿a usted quién le pidió que cuidara a esa gente? ¿Quién me pidió que cuidara a mis trabajadores? Yo no se lo pedí. Segunda razón, mis hermanos, era preservar su llamado como un rey justo. Dios, mis hermanos, de nuevo estaba formando a David como un rey conforme a su corazón. Esa es la distinción que hace entre un Saúl y un David. Si David hubiera matado a Nabal, mis hermanos, por venganza, habría comprometido su integridad y su testimonio como un líder justo de un rey que es conforme al corazón de Dios. Me hubieran puesto: oye, pero no es que usted es conforme al corazón de Dios, anda matando gente. ¿Qué lo distingue de Saúl? ¿Qué lo distingue? Pero él tenía que distinguirse. Él tenía que ser diferente. La tercera razón es una figura profética del Mesías, de Cristo. David es un tipo de Cristo, alguien que apunta al Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, David es imperfecto completamente y vamos a encontrar montones de imperfecciones en este hombre, pero apuntan al perfecto, a Cristo. Su vida anticipa aspectos del carácter y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Cordero sin mancha, que no derramó sangre inocente, sino que ofreció la suya para redimir. Y en su venida, mis hermanos, vino a redimir del pecado, pero en su venida, decía Pink, ahora sí, no viene a derramar sangre inocente, viene a destruir a todos sus enemigos que han persistido y neciamente como Baal siguen agarrados a sus pecados. Los va a destruir justamente. ¿Ok? David, por otra parte, debía reflejar esa justicia, esa misericordia ante el pueblo, incluso en momentos tan cruciales. Ya hemos hablado un poco de esos momentos cruciales. Y la última razón, mis hermanos, es porque David debió obedecer al Señor. O la cuarta razón, debió obedecer. Y aunque inicialmente este hombre se enfurece, escucha la sabiduría de Dios a través de una mujer llamada Abigail. David, mis hermanos, reconoce que Dios la envió para evitar que cometiera pecado. Y esta obediencia muestra esa sensibilidad a la corrección divina. Y es clave, mis hermanos, en la formación espiritual de este hombre David. David, mis hermanos, acepta la fuente y el contenido de donde vienen siempre las regañadas cuando él ha pecado contra el Señor. No importa si lo vienen a regañar fuerte, ¿de dónde es la fuente y cuál es el contenido? La fuente es Dios y el contenido es teológico y es bueno para mi vida. No importa si me lo están gritando, no importa si me están diciendo las cosas durísimo, pero fieles son las heridas del que ama. Y esto es lo que realmente David lo caracteriza, mis hermanos: arrepentimiento. En resumen, David no puede derramar sangre inocente porque al hacerlo sería desobedecer al Señor. Eso es pecado. Es pecar, es manchar su llamada, es desfigurar la imagen profética que él representa. Su decisión de abstenerse lo posiciona entonces, mis hermanos, como un líder que confía en la justicia divina, más que en la venganza humana o que él pueda tomar en sus manos. Pero aquí, mis hermanos, lo que acabamos nosotros de leer, David está listo para matar con todas sus espadas, a menos, y aquí uso una parte de la confesión, mis hermanos, que dice, a menos de que Dios intervenga. Y vean, mis hermanos, de qué manera Dios lo hace, usando medios en su santa y divina providencia. Leamos del verso 14 al 22. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Mudos fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos.
y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. El criado de Nabal, mis hermanos, es el que inicia el operativo, es el que yo miro como el sabio también, para prevenir la destrucción de su amo y de toda su casa, y hasta pienso que hasta de él. Este hombre está asustado también. Se va donde Abigail, eso es sabio. Se va donde Abigail, una mujer, mis hermanos, que como vimos al inicio, era de buen entendimiento, una mujer sabia. Y como a Nabal no se le podía ni hablar, solo imaginémonos lo terrible que podía ser ese hombre. Un hombre amargado probablemente, que probablemente, amo, mire, ¿qué quiere que haga con las ovejas? No, ya usted sabe que... Así me imaginaba a ese Nabal yo. Le cuenta Abigail, mis hermanos, que David envió mensajeros a saludar a Nabal, pero nuestro amo los humilló, los trató mal. Abigail eso hizo nuestro amo. Y también le confirma, mis hermanos, a Abigail le dice: este hombre más bien nos ha cuidado, este hombre nos ha guardado, muro ha sido él, mis hermanos, para estos hombres que están allí en el campo cuidando estas ovejitas. De nuevo, siempre habían esos cuatreros que andaban robando, mis hermanos, siempre han existido. Y cuando ven que en esos campos tan grandes pueden robar de por aquí, ellos lo hacían. Y David cuidaba de estas cosas. Bueno, Abigail, ellos han sido muro para nosotros. Piense bien cómo va a arreglar este asunto. ¿Sabe por qué? Porque primero, hablarle a su esposo para que vaya a disculparse, no lo creo. Pero el mal ya está resuelto. Y no solamente vienen a matar a Nabal, vienen a barrer todo. Por eso, mis hermanos, se menciona ahí varias veces que tomaron sus espadas y se trae 400 hombres. David solito se hubiera podido matar a Nabal, ¿verdad? Pero David quiere barrer con todo. Está tan enojado, mis hermanos, el impulso de su enojo lo está llevando a querer tomar venganza. Abigail, por la gracia de Dios, mis hermanos, es el otro medio que Dios usa para prevenir que David, el ungido, derrame sangre inocente y que actúe movido por ese impulso de venganza y de enojo. Dios, mis hermanos, estorba a David por medio de esta sabia mujer. Toma a esta mujer todas las provisiones que Nabal no quiso darle a sus hombres. ¿Verdad? Al ser tiempo de banquete, yo creo, mis hermanos, que esta mujer toma de lo que ya hay ahí, de lo que ya está preparado, carga los asnos, los manda y sale directo después ella por un camino secreto para donde David, sin decirle absolutamente nada a su esposo Nabal. Ahora, yo creo firmemente que esta mujer no es una rebelde, porque, hermanos, qué mujer más mala, no le dijo a Nabal, no se sometió a su esposo. Pero yo creo firmemente, mis hermanos, que esta mujer no es una rebelde. Al igual, es sabia. Y al igual que Jonatán, ella está sirviendo al ungido de Dios, por lo que ella sabe. Antes que obedecer a su esposo malvado Nabal, en esa disyuntiva, mis hermanos, en esos dos caminos, ella es sensata y ha elegido la parte buena. La mejor parte es obedecer al que va a ser el rey que se va a sentar y que Dios es el que le ha dicho que él se va a sentar aquí. David viene molesto. Nabal, mis hermanos, le ha devuelto mal por bien. ¿A quién le gusta, verdad? Pasar tanto tiempo ayudando, sirviendo y eso, y que después ni gracias. Eso llega a molestar, ¿verdad? David viene molesto por ese tiempo que los ha cuidado y que ni siquiera un bollito de pan le dé para sus hombres. Y viene decidido a barrer todo en esa casa de ese hombre, por completo todo. Por eso es que toma ese montón de hombres. Pero en el camino, y gracias al Señor, le sale el encuentro, y vean la manera, le sale el encuentro a Abigail, y miren la manera, mis hermanos, el contraste tan abismal que hace esta mujer con su esposo Nabal cuando se dirige a David. Leamos ahora, mis hermanos, del verso 23 al 31.
Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. La blanda respuesta quita la ira. La sabia Abigail, la sabia y sensata Abigail, y su sabia y sensata manera de abordar a David, mis hermanos, no es más que Dios obrando detrás de esta mujer. Sí, mis hermanos, Abigail es muy cool, pero yo quiero que aquí, mis hermanos, miren a Dios obrando, mis hermanos, porque esto tiene implicaciones que hasta el día de hoy nos aplican a nosotros. Con esa reverencia común del Oriente, se postra ante David, como lo hizo David con Saúl. Le llama mi Señor varias veces, se hace su sierva, se echa la culpa, mis hermanos, de su esposo, yo soy la que he pecado, y le pide que por favor la oiga. Y es claro, mis hermanos, porque Abigail habla, que David le da permiso. Así lo hace, y comienza con algo bien fuerte. No le haga caso a ese perverso, literalmente perverso, a ese hijo de Belial Nabal. Ya hijos de Belial nos recuerda a aquellos sacerdotes sinvergüenzas de Elí, ¿verdad? Que agarraban los sacrificios del Señor para ellos. Este hombre es un necio, así es su nombre, así es él. Por eso es que este hombre actuó así, David. Pero ella, mis hermanos, no vio a los muchachos. Y uno infiere que si ella, con su sensatez, hubiera visto que estos hombres llegaron a pedirle a David, ella hospitalaria y sensatamente les hubiera dado lo que necesitaban. Pero aquí, mis hermanos, es donde se pone mejor la cosa. Lo que esta mujer acaba de hablar de los versos 26 al 31. Abigail dijo cosas, mis hermanos, que uno se queda como, wow, esta mujer, ¿de dónde sabe tanto? Esta mujer es sabia y de verdad sabe cosas muy, pero muy importantes. Salvador Gómez decía, esta mujer lee la Biblia. Reconoce algo, mis hermanos, vamos a ver varias cosas que ella ve. ¿Y qué reconoce? Ella reconoce que Dios le ha impedido a David, una vez más, no soy yo lo que estoy impidiendo, no soy yo lo que estoy estorbando, es Dios. Y después David lo va a reconocer como que es Dios el que ha intervenido. Es Dios el que ha impedido que David derrame sangre inocente y se vengue con sus propias manos. Y ella llega y dice, sean como Nabal tus enemigos, porque Nabal es un enemigo. Le deja, mis hermanos, ella es como que dice, David, deje que Dios se encargue de sus enemigos. La ira y el enojo vengativo de David, mis hermanos, lo están poniendo en peligro de sentarse en ese trono. Abigail, mis hermanos, además de decir, es Dios el que te ha impedido esto, David. Él te está guardando esa integridad para sentarte como un rey justo, que es conforme al corazón de Dios. Abigail, además, mis hermanos, de usar esas palabras tan sabias, le da las provisiones a David, ¿verdad? No solo se queda en palabras bonitas, esta mujer actúa. Abigail, además, pide perdón.
Pues saben, mis hermanos, que Dios va a hacer de David ese rey que se va a sentar. Mis hermanos, esto era lo que probablemente ya en Israel sabían y que lo estaban esperando. Y ella aquí lo vemos que lo dice, mis hermanos, que lo sabe y que lo dice convencida. Y no solo, mis hermanos, ella le dice que Dios lo va a sentar sobre ese reino que le tiene preparado, sino que también le va a hacer casa estable. Va más allá. O sea, que le va a levantar, mis hermanos, una descendencia que se siente en el trono de Israel. Sí, mis hermanos, Dios va a hacer una descendencia porque tiene que ir abriendo ese linaje hasta que culmine en el Señor Jesucristo. ¿A dónde nos lleva eso? Que esta mujer dice, segundo de Samuel 7, el pacto de Dios con David. De los versos 12 al 13 dice, y cuando tus días sean cumplidos, David, vas a morir. Usted no es eterno. Israel va a seguir necesitando a alguien, un rey que los cuide, que los guarde, que los proteja de sus enemigos. Y cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. No es Salomón, no es Roboam, ni el montón de reyes de Judá que pecan, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso, vean lo que esta mujer, lo que está diciendo, mis hermanos, implica hasta el día de hoy a usted y a mí. Abigail reconoce, mis hermanos, algo que también nosotros hemos venido viendo, que Dios es el que se encarga de derrotar a los enemigos opositores de su ungido, de su pueblo. Dios mismo, mis hermanos, va a seguir y a lo largo de la Escritura sigue aplastando la testa cabelluda de sus enemigos. Quien se levante contra David, el ungido de Dios, será puesto, como dice ahí, como en una onda. ¿Sabe qué pasa si usted tira una piedra? Porque nosotros no tiramos con onda, pero cuando era pequeño uno tiraba piedra largo. ¿Y sabe qué pasa con la piedra? Como que se va desapareciendo. Sí, David, así se van a desaparecer sus enemigos. Pero eso lo tiene que hacer el Señor, no usted. Van a ser desaparecidos. Dios le va a dar descanso de sus enemigos. Usted lo que tiene que hacer es confiar en Dios y esperar en las promesas fieles y firmes y seguras que Dios le ha hecho a usted. Abigail termina, mis hermanos, con algo que también traspasó probablemente a David. Cuando Jehová, el Dios del pacto, el Dios fiel a sus promesas, haga con David lo que se propone y lo ponga como rey sobre Israel, David, usted no va a tener remordimiento de haber matado gente inocente o de haber tomado la venganza en su mano. Aquí estoy sentado como rey, pero desobedecí al Señor. Aquí estoy sentado como rey, pero yo derramé sangre inocente. Y eso le podía lastimar su conciencia constantemente. Guárdese de hacer tan gran maldad, David. Dios hoy ha estorbado. Y como Jonatán y como el mismo Saúl, Abigail le pide algo al rey. Que yo también, porque nosotros también le deberíamos pedir algo al rey. Acuérdese de nosotros, por favor. Acuérdese de mí. Y ella le pide que se acuerde. Acuérdese de mí, rey. Usted se va a sentar sobre ese trono. Dios en su providencia, mis hermanos, ha impedido que David quede descalificado o manchado, por decirlo de una manera, de ese trono. ¿Cómo lo ha impedido el Señor? Usando medios como el criado y como Abigail. Hermanos, aquí vemos a Dios preparando, cuidando, madurando a David e incluso interviniendo por su ungido. Su ungido es pecaminoso. Entonces Dios tiene que intervenir. ¿Para qué? Para librarlo de la maldad. David, mis hermanos, no es un hombre perfecto. Hay pecado en él. Pero de nuevo, mis hermanos, el pecado, incluso en su ungido, no frustra los planes de Dios. Él lo va a sentar ahí. Y Dios le dijo que yo lo voy a sentar a usted ahí. Yo lo voy a hacer. No importa lo que pase. Saúl no lo va a tocar, como le había dicho Jonatán. Y ahora quiero sentarlo de una manera justa. Que usted se siente como rey de Israel conforme al corazón de Dios. Y yo sé que ustedes pueden tener en la mente, pero es que David mata gente después. Mire lo que hace con Urías Eteo. Se sentó, mis hermanos, sobre ese trono de una manera, por decirlo, con ese corazón, conforme al corazón de Dios. Llegó justo por la gracia del Señor ahí, justo en el sentido que su conciencia no está manchada. Se sentó bien, he obedecido al Señor y por gracia me he sentado acá.
Y después, mis hermanos, lo que David hace, una de las características de este hombre es que sí, perdóneme, Señor, de verdad yo pequé, yo maté a este hombre. Esa es la característica más importante de este hombre David, su arrepentimiento, que él recibe, mis hermanos, cuando aquel profeta llega y lo regaña, él dice, yo soy. Perdón, Señor. David, mis hermanos, tenía que sentarse justamente ahí. Un hombre que hace lo recto, ser visto por Israel como un hombre que hace lo recto, que es conforme al corazón de Dios, que no toma venganza en sus manos, que no derrama sangre inocente. Derramar sangre inocente es matar, que no mata, que no peca. Si no, mis hermanos, ¿cómo lo vería Israel? ¿Qué te distingue, David, de Saúl? Yo quiero mencionar algo, mis hermanos, acá, con respecto a este David, que en esa profecía y en esas promesas, cómo el Señor las va cumpliendo. Jacob tenía 12 hijos. ¿Saben quién era el que le correspondía el reino por primogenitura? A Rubén. Era Rubén al que le correspondía. ¿Y qué pasó con Rubén? Se acostó con Bila, con la concubina de su papá, y ustedes pueden leer, o los que anotan ahí, poner Génesis 4:39, del 3 al 4, lo descalifica. No habla nada del rey para Rubén. ¿Saben quiénes siguen después? Simeón y Leví. ¿Y saben qué hacen Simeón y Leví? En Génesis 49, del 5 al 7, pues es la profecía, lo que dice el papá, los descalifica también. ¿Saben por qué? Porque cuando violan a Dina, se armaron ellos, mis hermanos, y fueron a matar un montón de sangre inocente. Amor de Siquem. ¿Saben quién queda? Judá. ¿A quién es la promesa de un cetro? ¿A quién es la profecía de un rey? Es el que sigue, Judá, mis hermanos. Dios ha guardado este linaje para que por medio de él traiga ese rey justo y perfecto, que no solo, mis hermanos, Israel necesita, que todos necesitamos. Y ese es Jesús. Por esto, mis hermanos, Dios interviene para guardar a su ungido y seguir con esa promesa, con esa promesa y cumpliendo, mis hermanos, ese pacto redentivo, esa historia redentiva que siga su curso y cumplir su promesa y beneficiarnos a usted y a mí por medio del bendito Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ven cómo, mis hermanos, Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel, inmutable Dios. Y cómo eso trae repercusiones, mis hermanos, o implicaciones para nuestras vidas por esa intervención que Dios hace. David entonces, mis hermanos, ¿sabe qué hace? Sí, Dios me libró de hacer eso. Como que entra en sí, alaba a Dios por guardarlo y reconoce del gran peligro espiritual, como dice otra vez Alfred Edersheim, reconoce del peligro espiritual del cual Dios lo acaba de librar. Leamos los versos 32 al 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió. David reconoce que es Dios el que intervino, no Abigail, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David entra en sí, como se los dije, y se dirige a Abigail, mis hermanos, alabando al Señor. Porque de nuevo, no es la sensata Abigail a la que nosotros tenemos que ver aquí. Es a Dios, quien, mis hermanos, como lo repito y como dicen los académicos, está comprometido en la empresa de guardar a su ungido y por medio de él preservar y salvar, proteger un pueblo. David sabe, mis hermanos, las terribles cosas que hubiera hecho si Dios no hubiera intervenido por medio de Abigail. Hubiera matado a todo el mundo. Entonces David alaba, mis hermanos, también a esta mujer. No por su belleza, noten eso. Qué linda que eres, Abigail. Gracias por venir. Tu belleza me deslumbró, entonces yo me detuve de ir a matar a Nabal. Dice: bendito sea tu razonamiento. Los argumentos de esta mujer. Y se los puse ahí, mis hermanos. Esos argumentos fueron mortales. En palabras de uno. ¡Wow! ¡Qué argumentos los que utilizó esa mujer! ¿Cómo? Sí, estas son las promesas fieles que Dios me ha dado a mí. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú
Mis hermanos, de aquí usted puede ver una consejera y una ayuda idónea para este hombre David. Cuando se siente en el reino, va a necesitar una mujer como esta. David recibe las provisiones, ya su ira se ha calmado y bendice a Abigail y la manda de nuevo para la casa. Pudo haberla matado. Así, mis hermanos, así medió o intervino o estorbó a Abigail entre David y ese necio Nabal, que de esto ese hombre ni siquiera se dio cuenta absolutamente de nada. Y así también Abigail, mis hermanos, se sometió. Lo que no hizo Nabal, ella lo hizo. Se sometió, se humilló ante David. ¿Y qué pasó cuando se humilló? Alcanzó misericordia y no fue lastimada, sino más bien alabada por ese futuro rey. Abigail se regresa a su casa. Leamos los versos 36 al 38. Ya estamos terminando. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Ana, la mamá de Samuel, en 1 Samuel 2:10, había dicho lo siguiente, se los leo. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. ¿Quién se encargó de Nabal? ¿Quién era el que tenía que encargarse de Nabal? Bueno, se encargó Dios del mismo. Dios se encargó de Nabal. Abigail, mis hermanos, lo encuentra banqueteando, como si nada hubiera pasado. Él no sabe nada. Yo me lo imagino, el Nabal ahí comiendo, tomando, bien borracho. Y como esta mujer es bien sabia, como lo sabia lo que es esta mujer, ¿verdad? Lo sabia que es esta mujer, ya si de por sí a este hombre no se le podía hablar, mis hermanos, ni bueno y sano, menos a este hombre se le va a poder hablar borracho. Esta mujer es bien sabia, entonces mejor le hablo el siguiente día. Así que el siguiente día le cuenta todo. Ya se le pasó todo, ahora este hombre me va a poder escuchar con entendimiento lo que le tengo que decir. Y quizás, mis hermanos, cuando Abigail le cuenta todo esto, todo lo que pasó, quizás el enojo de este hombre, de saber que Abigail tomó de sus cosas, porque decían y de nuevo, mis hermanos académicos dicen que se mencione primero la riqueza de este hombre Nabal, es porque se denota que este hombre vivía para ellos. No vivía para Dios, vivía para sus riquezas, las amaba. Entonces dice, cuando ella le cuenta, probablemente este hombre, mis hermanos, se enoja de que Abigail haya tomado estas cosas para llevárselas a ese menospreciado, a ese hombre David. Literalmente, mis hermanos, lo que a este hombre le pasó es que un vasito sanguíneo se rompió en su cerebro. Yo me lo imaginaba así dando fuerza, enojado completamente por lo que ella hizo. Se llevó mis cosas a dárselas a este hombre y ¡pum!, se reventó aquel vasito de aquella vena, como un aneurisma. Otros hombres, mis hermanos, bien hombres muy sabios de la palabra, dicen que probablemente esto pudo haber sido un infarto, ¿verdad? Entonces, este hombre queda paralizado y 10 días después, Dios, mis hermanos, mata a ese adversario, a ese hombre que estaba en contra y opuesto de David. De nuevo, mis hermanos, David alaba a Jehová. Verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, o sea, a él David. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su cabeza, su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. David reconoce, mis hermanos, que sí, la venganza es del Señor. Yo no tengo que andar tomando venganza por mi propia mano. Dios mismo lo ha librado. Dios mismo, él reconoce de nuevo, Dios que me ha librado a mí. Y además, mis hermanos, es bueno tener a su lado a una mujer como Abigail, a una mujer, mis hermanos, que Dios usó para preservarlo, para protegerlo, para estorbarlo. Así que, ¿qué hace David? David no es tonto, la manda a llamar. Leamos ahora entonces, por último, los versos 40 al 44, y dice así, para ya terminar. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer, o sea, para que sea su esposa. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David, no es perfecto este hombre, tomó David a Ahinoam de Jezreel,
y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. La Biblia, mis hermanos, nos dice que David se casa con Abigail, pero que además de tomar a Abigail, David toma a una mujer, o sea, también se casa con una mujer que se llama Ahinoam. Claramente, mis hermanos, y más adelante también vamos a ver, sí, pues que las pasiones pecaminosas de David lo llevan a tener un montón de mujeres, que incluso un hijo de una de esas mujeres lo anda siguiendo para matarlo, ¿verdad? Entonces, llama Absalón ese muchacho. Por otro lado, mis hermanos, también ya Mical, Saúl se la había quitado y se la había dado a otro hombre, como tratando de decir, yo he rompido absolutamente todo vínculo con usted, toda clase de vínculo que lo ligue con David, ¿verdad? Así que entonces David toma a Abigail y después a Ahinoam. Como leímos, mis hermanos, David se acordó de esta mujer y la tomó como su esposa. Ya terminado con exposición, mis hermanos, yo sé que probablemente ustedes estuvieron esperando casi que una clase teológica de la providencia, capítulo 5 de la confesión de fe. O quizá ustedes estuvieron esperando aquí, háblenos del enojo impulsivo de David. O cómo es una mujer una mujer sabia para la gloria de Dios. Pero mis hermanos, es que en este relato, a donde lo dirige a uno, es saber cómo Dios ha intervenido para librar a David y así levantarle un linaje como lo ha prometido. Linaje, hermanos, que obviamente lo lleva a uno a Cristo. Es ahí donde apunta ese linaje de David. Sí, mis hermanos, Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo a intervenir en este mundo de maldad que se conducía a la destrucción, donde usted y yo nos conducíamos a la destrucción, amando esa distancia que nos alejaba cada vez más del Señor, que nos conducía a esa destrucción eterna, y ciegos nosotros íbamos a ella, pero amábamos esa distancia, a menos de que el Señor viniera y e interrumpiera y estorbara de caer en ese abismo de la destrucción. Él, mis hermanos, envió a su Hijo para salvar a los suyos, a usted y a mí. Usted disfruta de esa salvación, ¿cierto? Usted puede decirme, sí, yo he sido salvo, yo disfruto de esa salvación. Bueno, es porque el plan redentivo del Señor, de Dios, que es inmutable, que sus promesas son fieles, lo ha cumplido y hasta usted ha alcanzado. Nosotros seguíamos, mis hermanos, impulsos de maldad, impulsos mundanos, impulsos carnales. ¿Cierto o no que muchas veces, o al menos yo me he hecho esta pregunta, ¿qué hubiera sido de mí si Cristo no me hubiera salvado? ¿Qué hubiera sido de mí o de usted? Piénselo ahí, si Cristo no hubiera intervenido en su vida de inmoralidad, de pecado y de maldad. Probablemente estuviéramos muertos. Eso es lo que a veces respondemos. Ciertamente, mis hermanos, nosotros estuviéramos directos a ser destruidos y, como les dije al inicio, justamente por el Señor. Pero Dios mostró su amor. Esos peros que nosotros encontramos, pero Dios mostró su amor, su fidelidad al pacto. Conforme a ese propósito eterno, mis hermanos, Él envió a su Hijo Jesucristo. Dios no iba, mis hermanos, por el pecado, decir, no, pues hay mucho pecado, ya no voy a mandar. No, al contrario. Hay un pacto, mis hermanos, un propósito eterno que el Dios, el fiel, el inmutable, no iba a dejar de hacer. En el tiempo indicado, mis hermanos, envió a Cristo. Y en el tiempo indicado en nuestras vidas, yo no sé si 10, 12, 30, 40, 60 años, es el tiempo indicado donde Él intervino en nuestras vidas para salvarnos, para redimirnos, mis hermanos. ¿Cómo? Tomando nuestro pecado, tomando en nuestro lugar esa maldad, mis hermanos, en aquella cruz. ¿Para qué? Para preservarnos a nosotros, para su reino. Por eso es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted se ha dado cuenta que usted es rey y sacerdote, por decirlo de una manera como lo dice la palabra. Porque usted pertenece al reino del Señor. ¿Cómo viven esas personas súbditas de ese reino? Viven para su gloria. Nosotros sabemos más que Abigail. Ahora, Abigail, mis hermanos, probablemente contemplando el rostro del Señor. Sabemos más, probablemente, sí, mis hermanos, podemos decir que para el tiempo donde está Abigail, nosotros sabemos más. Porque sabemos que Cristo es el que está sentado. Ella decía, usted va a reinar. Pero nosotros sabemos que Él está sentado a la diestra de Dios y vive, y que su reino es eterno, no perecedero como el de David, y que nos ha hecho una nación de nuevo de reyes y sacerdotes, que se ha acordado de nosotros de pura gracia. Sometámonos entonces a Él, caigamos a sus pies. Yo sé que usted reinará, le dijo Abigail, lo vuelvo a repetir, pero nosotros decimos, yo sé que usted reina. Si es que decimos eso.
Porque muchas veces nosotros somos los que queremos reinar. Somos nosotros los que no vemos, mis hermanos, esas implicaciones que ha hecho Dios en su evangelio en nuestra vida. Y nosotros queremos seguir siendo nuestros dioses, como nos han dicho también acá. Hoy nosotros disfrutamos de lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario. Y nos ha hecho, mis hermanos, parte de una iglesia, la esposa del Cordero, que Él ganó con su sangre. Nosotros debimos haber sido destruidos como Baal, pero Cristo nos salvó. No por obras, mis hermanos, no por nada que hubiera en nosotros. Éramos unos necios detestables que debimos haber sido destruidos. Y ahora, mis hermanos, Él nos ha salvado por esa sangre preciosa derramada del Cordero y nos ha dado su Espíritu Santo. Si es que nos ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que entonces vivamos conforme a lo que Él nos pide a nosotros, sirviéndole a Él y sirviéndole a su amada iglesia. De nuevo, mis hermanos, es el Evangelio. Nosotros debimos haber sido triturados, molidos, desbaratados, partidos en aquella cruz. Pero Cristo tomó en mi lugar, Cristo tomó su lugar y me declaró justo delante del Padre, me perdonó. Su vida perfecta me la imputó a mí cuando yo no la merecía. Y por su obra perfecta en la cruz, mis hermanos, ahora yo soy acepto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso cantamos, aleluya, gloria a Cristo. Porque nos salvó, mis hermanos. Alabado sea el unigénito Hijo de Dios por perdonarnos. Y gloria sea siempre al Señor Jesucristo, por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Sea mi Cristo alabado, sea mi Cristo adorado por nosotros que decimos ser sus súbditos, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que esa intervención me alcanzó a mí. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera alcanzado esa intervención del perfecto y definitivo Rey, el Hijo de David? A uno le dan ganas hasta decir cuando lee estas cosas, aleluya, aquellos pentecostales, pero es válido. Alabado sea el Hijo de Dios. Pero ahora, mis hermanos, ese es el creyente alaba, porque aquí David reconoció, si fue usted el que intervino en mí. Por eso yo lo alabo, usted no alabó en ningún momento a Abigail. Pero, mis hermanos, el que no se someta y rechace al Señor y se comporte nabalmente en su vida, o sea un necio y prefiera sus banquetes de pecado y no tome en cuenta al Señor como Baal o como su nombre así lo decía, prepárese para recibir la justa ira del Cordero de Dios. Ahí no va a haber intervención alguna. Ahí no va a haber abogado que se meta para recibir el golpe como lo recibió nuestro bendito Cordero. No va a haber abogado que nos defienda. Vengamos hoy al Salvador, arrepentidos, humillados. Usemos de sensatez, seamos sabios. Si hay algo tenemos que ser prudentes y sabios, mis hermanos, es en reconocer nuestros pecados y venir humillados ante Él. Préstele atención a lo que se le predica acá en la iglesia. Préstele atención. Muchas veces, mis hermanos, cuando vivimos vidas de tristeza, vivimos vidas de dolor, cuando vivimos vidas de quebranto, mis hermanos, a veces yo hablaba con Joan hace un tiempo y decía, muchas veces desde la predicación, desde el púlpito, los hermanos le están dando armas a usted. ¿Para qué? Para que sepa cómo defenderse cuando vienen esos momentos tan duros. No temas, ten ánimo. Lo está diciendo el Salvador, lo está diciendo Cristo, hay que creerle. Es difícil, sí, pero para eso también el Señor ha dado una iglesia. Es hoy el día del arrepentimiento. Abigail no esperó, se movió rápido. Esto era de vida o muerte, ¿cierto o no? Esto es de vida o muerte, no juegue con la eternidad. La urgencia se ve, mis hermanos, en este texto. Venga hoy al Señor Jesucristo. Lo más sabio es venir a Él humillado. Desista de la dureza de su corazón y derrámese, ríndase ante ese Rey que reina. No porque David lo está diciendo, es porque eso está en la Biblia. Es porque eso está aquí en las Escrituras. Y que la obra eficaz e insuperable, como dice nuestra confesión, del Espíritu Santo, produzca vida para la gloria de Dios. Y eso se va a ver como usted vive, como un súbdito de ese Rey que intervino una vez en su vida para salvarlo. Oremos. Padre amado, definitivamente alabamos, bendecimos, glorificamos a su preciosísimo y todopoderoso Señor Jesucristo. Amamos a su Hijo, Señor, débilmente, porque sabemos, Dios, que muchas veces no podemos decir que lo amamos porque reconocemos que hay mucho pecado en nosotros, que todavía seguimos luchando, pero lo amamos. Lo que Cristo hizo en la cruz no fue cualquier cosa. Dios el Padre entregó a su Hijo para salvarnos. Oh Señor bendito, que así como Él se entregó
todo por nosotros. Derramó su sangre por nosotros en aquella cruz, que intervino en esa vida de maldad que nosotros llevábamos a gusta y contentamente. Que hoy nosotros, Dios bendito, se nos dé de verdad fuerzas, ánimo, deseo de querer servir a este bendito Salvador. Gracias, Dios amado, porque muchos hoy se pierden, muchos hoy serán condenados en el infierno, pero nosotros hemos de pura gracia, Señor, recibido ese estorbo divino, esa intervención divina que llegó a nuestras vidas en el momento indicado. Jóvenes, adultos, viejos, como sea, Dios salve para su gloria, por favor. Amén.